Muy bien, hermanos, vamos a tener ahora la lectura de la palabra del Señor en la carta de los Efesios capítulo 2. Vamos a leer unos versículos desde el 11 hasta el 16. Y dice así, pues, la palabra del Señor. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles en la carne, los que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar a ambos con Dios en un mismo cuerpo, matando en ella la enemistad. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Los momentos de transición, de cambio, son muy importantes en la vida, y es bueno que así sea. Aquí abajo en esta vida no podemos esperar que un instante, que un momento se vaya a durar para siempre, ¿no? Cuando es bueno y lo disfrutamos, es un momento feliz, pues seguro que así lo quisiéramos. Si ya esto fuera así siempre. Pero no puede ser. La vida es un río y sus aguas no se pueden estancar, ¿no? Y si se hace, pues las aguas se echan a perder y hieden. Y de esta manera entonces se tiene que dejar pasar, ¿no?, las aguas, ¿no?, que corran, ¿no? Y esto ya lo han dicho los poetas y lo han dicho los filósofos, ¿no?, que ha de ser así en la vida. Y bien, pues se puede decir que estamos en un momento de transición en la carta a los Efesios. Antes hemos hablado principalmente acerca de la salvación individual. El enfoque, sobre todo, era las personas, eran los individuos, ¿no? No significa que no se hablara de la Iglesia para nada. Que, por ejemplo, al final del capítulo 1, del versículo 23, se nos dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que llena todas las cosas en todos. Pero sí que, a partir de ahora, en el capítulo 2, 3, 4, 5... la Iglesia va a ser el tema dominante. El tema dominante. Va a pasar al frente, por así decirlo. Y bien, pues, ¿qué nos viene a decir este pasaje que hemos leído? Pues nos habla del cambio en la vida de los efesios. Seguro la mayoría de ellos eran de origen gentil, es decir, griegos, no judíos de origen, ¿no? Y bien, pues habla del cambio en sus vidas, pero no tanto en el sentido de que hayan sido convertidos y que sean salvos. Esto es lo que ha estado diciendo hasta el versículo 10, prácticamente. Se sobreentiende, pero a partir de ahora está hablando no tanto de la salvación personal, sino de su cambio en relación con la Iglesia, con el pueblo de Dios, que es la Iglesia. Y entonces, estos versículos nos enseñan que hay un cambio. El estar en la Iglesia es un cambio. El formar parte de la Iglesia es un cambio de la vida de las personas. Y es uno de los cambios mayores, es uno de los cambios más trascendentales en la vida de las personas. Estos versículos que hemos leído hasta el 16 nos están presentando este cambio de una manera fluida, ¿no? Hay, digamos, distintos pasos, ¿no? Pero nos vamos a quedar con el primero hasta el versículo 13. En todo, digamos, el fluido del pensamiento, en toda la línea de pensamiento, nos vamos a quedar
hasta el versículo 13, porque hasta ahí nos está hablando del cambio. ¿En qué consiste? ¿De qué se trata este cambio? ¿No? Y vemos que el cambio se ve en el que se pasa del antes, versículo 11, acordaos de que en otro tiempo, ¿no? Eso era antes, el pasado, el paso entonces del antes a ahora en el versículo 13, pero ahora estáis en Cristo Jesús. Ha habido un cambio, ¿no? ¿Y qué es entonces en cuanto al antes? En el versículo 11 dice, acordaos de que en otro tiempo los gentiles, vosotros los gentiles en la carne, decíamos, ¿no? Que, bueno, algún judío de origen habría entre los efesios, pero que la gran mayoría sería gentil, sería no judío de origen, ¿no? Y entonces vemos cómo eran tratados los gentiles en la carne, los que erais llamados incircuncisión, por la que se llama circuncisión, es decir, por los judíos. Los judíos, ¿cómo llamaban a los no judíos? Pues le dice incircuncisión. Y esto no es solamente, por así decirlo, un hecho objetivo y ya está, ¿no? No está aquí diciendo, mira, los judíos dicen de vosotros que no sois gentiles, y ya está. Es que esto era un insulto. Era un insulto. De hecho, en español tenemos exactamente el mismo insulto. Exactamente el mismo insulto. Si consultáis la Biblia del Oso, lo veréis de qué se está tratando. Y es, de hecho, eso proviene de nuestra herencia, de nuestro componente judío. Aquí en España ha habido una gran presencia de judíos durante los siglos, ¿no? Y, bueno, la gran mayoría de ellos se convirtieron, etcétera, y ha quedado eso. Entonces, le está insultando. Están llamando prepucio, ¿no? Así los trataban. Era una palabra con mucha carga, ¿verdad? Muy despectiva. Y bueno, pues no se puede pasar, ¿no? Por alto todo esto. Vemos cuando Pedro va a hablar con Cornelio y dice, vosotros sabéis cuán abominable es al judío estar con el extranjero. Abominable. Pues como decíamos, hermanos, para los judíos era abominable incluso el trato, estar en la misma habitación, ¿no? Si estaban en la misma habitación se consideraban impuros. No podían comer juntos, no podían tener trato, no podían tener amistad. Y bueno, pues hay que comenzar por ahí, ¿no? Del rechazo de los de gente de dentro hacia la gente que está afuera, ¿no? En este caso, de los judíos a los gentiles, ¿no? Y bueno, pues hemos de guardarnos nosotros también de eso, de la gente que está afuera, de la gente que no es cristiano, que no es creyente, ¿no? Guardarnos de tener esa misma actitud para con los de afuera que pues vemos aquí, ¿no? Ese desprecio, porque si somos algo, si tenemos algo, pues ¿qué tenemos nosotros que no lo hayamos recibido? Todo es por la gracia de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, estaríamos, pues, no sé, mucho peor que cualquier otro. Entonces, bueno, hay que comenzar por ahí, por ese rechazo, pero no solamente hay que pensar que es una cosa del trato entre las personas, ¿no? Del desprecio que pueden tener los judíos a los gentiles, sino que también había más. Es decir, Dios los veía con buenos ojos antes, Dios, por así decirlo, se daba cuenta de que en el fondo eran buena gente, que incluso consideraban las cosas que ellos hacían como buenas obras. Entonces había incluso para ellos esperanza de que el Señor, por lo bueno que eran, pues llegase a ser misericordioso y los salvara, aunque ellos estuvieran, como vemos aquí, sin Cristo. Estabais sin Cristo. Pues la única manera de ser salvo es en Cristo
y por medio de Cristo. En 1 de Timoteo capítulo 2 nos dice que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, dice que Él es el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él es el único. Y para eso uno tiene que nacer de nuevo, uno tiene que nacer de lo alto. Así que ellos estaban en esa situación, y dice, alejados de la ciudadanía de Israel, la ciudadanía. Y bueno, pues es una muy buena palabra, está expresando muy bien la idea. Es miembro de una ciudad, y los ciudadanos tienen obligaciones y también tienen derechos. Si uno tiene solamente obligaciones y no tiene derechos, no es ciudadano, es un esclavo o es un ciudadano de segunda. Pero el ciudadano es el que tiene obligaciones, pero también tiene derechos. Y entonces está aquí hablando de, por supuesto, del Israel nacional, y que ellos estaban fuera de la nación de Israel, estaban fuera de ser considerados miembros, no de tener herencia, no podían tener ni siquiera herencia, o podían tener también heredad de entre, juntamente con los israelitas, o comprar pues para ellos, de ellos las tierras. Dice también que eran extranjeros a los pactos de la promesa, y está hablando de los pactos del Antiguo Testamento. La promesa. ¿Qué promesa se trata? ¿De qué promesa se trata? Y sabemos que hay mucha confusión hoy día con esto del pacto del Antiguo Testamento, ¿no? De hermanos que también creen en muchas de las doctrinas nuestras de la Reforma, y que en cuanto al pacto del Antiguo Testamento, pues piensan que solamente eran pactos, unos dicen carnales, eran solamente pactos en cuanto a la bendición y la prosperidad material. Otros dicen que sí, eran pactos, pero ya la cosa se complica, y dicen que son pactos condicionales y solamente eran, por lo tanto, para los que no eran elegidos. Y que, bueno, pues es realmente complicado esta historia, esta última explicación que ellos dan. Y la verdad que es complicado explicarlo y entenderlo a veces. Entonces, cuando hablan los pactos de la promesa, ¿de qué promesa están hablando? La promesa de Génesis 17. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Es la promesa del pacto. Esa es la promesa con mayúscula siempre en la Biblia. Y entonces vemos en Hechos capítulo 2, en la predicación en Pentecostés, dice que la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y añade para los que están lejos. Para estos, aquí en Efesios, para ellos también son la misma promesa, del mismo pacto del Antiguo Testamento, del pacto de Abraham, para que lleguen a ser el mismo pueblo. Vemos, es la promesa del pacto de que Dios iba a ser su Dios y ellos su pueblo, y por eso añade que no tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Vemos en la continuación de la idea de no tener la promesa. Estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque ¿qué esperanza pueden tener aquellos que no conocen a Dios? ¿Qué esperanza pueden tener? Vivir unos años. Solamente eso. ¿Verdad? Bueno, pues llegará un momento en el que todo se acabará, ¿no? En el que se bajará el telón, se apagarán las luces y ya pues se hará silencio para siempre. Y ya no hay nada más, según ellos, ¿no? Y bueno, pues ellos ahora, digo ellos, quiero decir, la gente hoy en día, la gente que no conoce a Dios, pues tampoco ve grave problema o gran tragedia en esto, porque dice, no, mira, pues ¿sabes qué? Pues entonces, después de la muerte, me voy a fundir con el universo. O que me incineren y me echen las cenizas al monte, ¿no? Y de esa manera me voy a fundir con el universo. Pues no sé, la verdad es que ¿qué esperanza puede dar eso? ¿No? Acabar dentro de una hoja de una hierba y que venga la vaca y la coma, ¿no?
o que acabe como savia dentro del tronco de los árboles que se echan a la chimenea. Esa es la esperanza que tienen de fundirse en el universo. ¿Qué esperanza pueden tener? No hay. Es entonces la desesperación, ese es el estado de la gente sin Cristo y que no tiene a Dios y que no tiene, por lo tanto, esperanza. Y eso éramos, pues, muchos de nosotros, ¿no? Los que han tenido el privilegio de nacer en un hogar cristiano, pues, bueno, ha sido siempre así. Pero los que no, antes estábamos afuera y ahora estamos adentro, ¿no? Y entonces nos está diciendo aquí Pablo, acordaos de la antigua vida, acordaos de cuando nosotros no estabais dentro, acordaos de cuando vosotros estabais fuera, cómo era vuestra vida. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de las cosas que hacías, las cosas que decías? ¿Te acuerdas de la vida que llevabas? ¿No? Y entonces, acordarse de esto, ¿qué puede traer a nosotros? ¿Qué nos va a traer? ¿Qué nos va a aportar? Pues dice Ezequiel, capítulo 36, versículo 31, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Y lo está hablando en el contexto de la promesa del pacto. Os acordaréis de vuestros caminos y os avergonzaréis. ¿Y qué es lo que ocurre? Que hoy en día mucha gente, pues, saca pecho. La cosa, a su vida saca pecho. Y bueno, pues le dices esto y dice, bueno, sí, bueno, ¿y qué? Yo orgulloso, yo soy el que decido. Yo por lo menos soy libre. Yo hago con mi vida lo que quiera. He sido yo lo que lo he decidido. Hay gente, pues, y bueno, ya sabemos que son muchos, ¿no? Que al pecado están orgullosos, ¿no? El orgullo, ¿no? El orgullo de ser pecador, ¿no? Y no tienen ninguna vergüenza. Bueno, pues entonces, ¿qué dice el apóstol a todo esto? En Romanos capítulo 6 y versículos 20 y 21. Dice, cuando erais siervos del pecado, erais libres, sí, erais libres con respecto a la justicia, no erais esclavos, ¿vale? Pero dice, ¿qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto hay en eso? Vale, sí, libre, perfecto, pero ¿de qué te sirve a ti tu libertad? ¿Qué provecho te trae tus preciosas ideologías, ¿no? ¿Qué ha sacado de claro, ¿no? No has visto lo que ha hecho, no ves tu vida, no ves todas estas filosofías y todas estas ideas y todas estas modas del mundo, lo que ha hecho contigo, que te han hecho una ruina en tu alma, una ruina muchas veces en tu cuerpo. Si es que te has dado también a distintos vicios, ¿no? Una ruina. Te han arruinado la vida, te han echado a perder. Y todavía vas a estar aquí sacando pecho diciendo, oh, yo por lo menos soy libre. Pues acordaos, dice, acordaos. Y cuando dice acordaos, pues también es para lo que hemos visto en Ezequiel, para que nosotros mismos nos acordemos de nuestra vida y digamos, pero ¿cómo es posible? ¿No? Para que veamos también el cambio increíble de lo de antes a lo de ahora. Porque dice el versículo 13, ¿no? Ahora en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Punto. Y no dice más. Hemos estado hablando de la salvación, sobre todo hasta el versículo 10, ¿no? Del versículo 4 al versículo 10, aquí de Efesios, el capítulo 2, y está hablando de ese cambio en cuanto a la salvación, ¿no? Pero ahora, sobre todo, que antes estaba yo fuera de la iglesia y ahora estoy dentro de la iglesia. Y ahora estoy dentro de la iglesia como miembro y, digamos, comillas, legalmente, lícitamente, ¿no? Entonces dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre del pacto. Y podemos ver aquí una alusión a la sangre del pacto, la cual han sido santificados, como Hebreos 10, 29, una alusión al bautismo. Es lo que el bautismo significa. Las aguas del bautismo significa la sangre de Cristo que nos limpia de toda maldad. Entonces, es de esta manera como pasamos a la iglesia, ¿no? Ya recibamos el bautismo de niños o de mayores por medio
de la sangre de Cristo. Y fijemos lo que he dicho, solamente dice eso, no dice más, ¿no? Entonces ha habido ese cambio, ¿no? Antes estaba afuera y ahora estoy aquí dentro, ¿no? A ver, para que ahora esté aquí dentro, no solamente que me haya recibido el bautismo, no solamente esto, es que antes ha tenido que haber una conversión, ha tenido que haber un cambio de mente. La conversión en el griego está la palabra metanoia, es lo que significa cambio de mente. Para que uno esté antes fuera y pase adentro, tiene que haber ese cambio de mente. Ese cambio de mente de verlo todo a través y a partir de la palabra de Dios y decir sí, amén a todo lo que ella dice, ¿verdad? Porque si uno está antes lejos y ahora dentro, y si uno pues se sienta entre el pueblo de Dios, si uno incluso se levanta entre el pueblo de Dios y da la palabra incluso, pero no ha habido ese cambio, esa conversión de su alma y de su mente a Dios y a la palabra de Dios, pues bueno, sí, él está, pero no es realmente su lugar. No es realmente su lugar. Entonces, tiene que haber esa conversión, ¿no? De la que, bueno, hemos estado hablando también en las últimas semanas. Bien, pues entonces, fijémonos, una vez más, no está explicando las cosas, ya se verá también en el capítulo 3, pero entonces lo que podemos hacer ahora es simplemente decir, bueno, si antes decía que estabais lejos, pues ahora que estamos cercanos. Antes estaban sin Cristo, pues ahora están con Cristo, están en Cristo. Antes estaban ajenos a la ciudadanía de Israel, ahora son miembros de la ciudadanía de Israel y del Israel espiritual. Entonces vemos, antes eran extraños, extranjeros a la promesa, a los pactos de la promesa. Bueno, pues ahora esa promesa la hemos creído y el Señor nos la ha aplicado solemnemente a nosotros y a los nuestros, a nosotros y a nuestros hijos. Antes estábamos sin esperanza, pero ahora tenemos esa esperanza, que es esa esperanza viva, que dice 1 Pedro, que es esa ancla del alma, esa ancla del alma en la carta a los hebreos. Antes estábamos sin Dios en el mundo y ahora Dios es nuestro Padre. Él nos ha adoptado. Entonces no nos va a dejar nunca. ¿Qué padre dejaría a su hijo? ¿Qué padre o qué madre dejaría a su hija? Pero si aunque pueda darse el caso que un padre o una madre humana dejen a sus hijos, con todo el Señor no dejará nunca a aquellos hijos que Él ha amado, que Él ha adoptado como hijos. No lo hará nunca. Entonces veamos, este es el gran cambio que hay al venir a la iglesia. Es un cambio que transforma la vida, ¿verdad? Un cambio que no solamente, pues, como he dicho, ¿no? De venir y ya está, aunque para eso primeramente, sí, efectivamente, hay que venir. Y cuando se predica el Evangelio, y cuando se hace el llamamiento a Cristo, y el llamamiento a que vengan a Cristo, esto también significa que la gente que venga a Cristo se quede en la iglesia. Porque Cristo tiene su cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Y significa, por lo tanto, que ir a Cristo significa quedarte en la iglesia. Quedarte en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y esto trae cambios enormes en la vida de las personas. ¿Verdad? Esto, el Señor es la manera como cambia las vidas. Y alguien pues me podría decir, oh, pues, no sé, me podría enviar un mensaje, o me podría pues llamar y decir, mire pastor, yo la verdad he comenzado a asistir, pero no sé si hay algo más, no sé si qué tengo que esperar, ¿no? No sé si además esto ha traído algo a mi vida o no, o si es que esto va a traer algo a mi vida o no. Entonces, la cuestión es simplemente, lo dicho, siga asistiendo, siga escuchando, siga participando de los cultos, siga haciéndolo
y no de manera esporádica, no de manera irregular, sino con toda la seriedad y con toda la constancia de la que uno pueda ser capaz. Ese es el crecimiento, está ahí. Y antes de hacer esto, pues no lo vemos a lo mejor necesario. Y yo también, pues cuando era joven también me convertí y al principio pues que asistía. Bueno, sí, asistía. Cada domingo sí, pero solamente el domingo por la tarde no, domingo la reunión de oración durante la semana tampoco. Ahí solamente habían 2 o 3 abuelos, no más. Y fue solamente cuando tomé la idea de ir también los domingos por la tarde, de ir también pues durante la semana, pues entonces que hubo verdaderamente un cambio para mejor en la vida y un crecimiento, y el Señor te da dones también asistiendo. Cuanto más asistes, más dones te das, o te puede abrir más campos en cuanto al servicio. En fin, en realidad es que es necesario tomar el compromiso de asistir siempre que me sea posible. Si no me es posible, no asisto, pero si me es posible, tomo el compromiso delante del Señor de asistir, porque es la manera como el Señor, ya digo, pues bendice a los creyentes, que no es solamente, por lo tanto, una salvación individual y ya está, que no es solamente yo creo y se acaba el mundo. Es yo creo y me junto con todos los que creen, con todos mis hermanos. No es en la iglesia que somos transformados. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí todas son hechas nuevas. Pues entonces, eso se hace en la comunión de los santos. Eso se hace en la asistencia fiel, ¿no? Como un clavo, que uno sepa, se estará acabando el mundo, pero yo sé que el hermano o la hermana, si puede, va a estar ahí. Tiene que ser así. Tiene que ser así. Si podemos, tiene que ser así. Si no podemos, ya digo, nadie pide imposible, pero si podemos, tiene que ser así. Entonces, lo dicho, no esperemos ver estos grandes cambios a solas, ¿no? Al margen del pueblo de Dios, porque es el pueblo de Dios, al pueblo de Dios que el Señor envía la bendición y la vida eterna. Salmo 133, cuando el pueblo está en uno, cuando el pueblo se reúne para la adoración. Así pues, hermanos, veamos este cambio tan enorme, crezcamos en él, hermanos, y demos al Señor la gloria por ello. Que así sea. Amén.